Padre eterno, gracias por permitirnos reunirnos como hermanos, Señor, a pesar de la distancia, estamos juntos en espíritu. Te agradecemos, Padre, por tu fidelidad hacia nosotros. Tantas veces nosotros somos infieles y tú no nos fallas, Señor. Eres un Dios misericordioso, compasivo, que nos guía, Padre, y en estos momentos pedimos que nos hables, que, Señor, alimente nuestra alma a través de tu palabra, del pan de vida, y que tengamos el gozo, Señor, de encontrarnos contigo, descubrir cosas nuevas y tener el poder para vivir por ellas. Te agradecemos, Señor, que en el medio de todo lo que ocurre, todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo, tenemos, Señor, la paz de ser tus hijos y saber, Señor, de que nada nos puede tocar a no ser que sea por tu permiso. Y pedimos por Jesús, Señor, que tú tengas comunión con nosotros en este momento. En el nombre del Señor lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, entonces estamos estudiando. Voy a pedir que todos apaguen sus microfonitos y vamos a continuar nuestro estudio que comenzamos la semana pasada. Estamos viendo la experiencia del morir al yo, que es una de las lecciones que el sábado nos enseña. Si vamos a Isaías capítulo 58, vamos a repasar esto. Isaías 58, versículo 13. Isaías 58, 13. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Entonces, para realmente observar el sábado, guardar el sábado, nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Es por eso que se llama día de descanso, porque el descanso en la Biblia no es tan solo el descanso físico, el descanso espiritual, sino que es también la muerte, es descansar. Entonces, para realmente observar el sábado, nosotros hemos de experimentar la realidad de la muerte al yo, donde somos crucificados con Cristo, como dice el apóstol Pablo, y ya no vivimos nosotros. Es por eso que el cristiano cuando entra, o el convertido entra a la vida cristiana, él lo entra a través de una experiencia de sepultura. El bautismo es una sepultura y él es sepultado porque ha muerto. Entonces, al entrar a la vida cristiana, hacemos un pacto de muerte con el Señor, donde Él es el que vive y nosotros hemos muerto. Y la vida que vivimos en la carne es una vida de fe en Jesús. Él es nuestro todo, dependemos de Él, confiamos en Él, y también es una vida en la cual no vivimos para complacernos a nosotros, vivimos ahora por la ley de Dios, que es la ley del amor, que es el no vivir para nosotros, el no buscar lo nuestro. Entonces ahí se encuentra la experiencia del yugo. La experiencia del yugo es unirnos a Cristo negando nuestra independencia o sometiendo nuestra independencia, rindiéndonos para llegar a ser unos con Jesús y llegar a ser sus siervos, donde nosotros no tenemos voluntad propia, sino que nuestra voluntad ha sido sometida a la voluntad de Cristo y Dios une su voluntad a la nuestra para Él hacer y el querer y el hacerlo a través nuestro. Entonces ese es el objetivo de la vida cristiana, el llegar a ser medios transparentes a través de los cuales Cristo Jesús se manifiesta. Y Jesús vivió esa vida. Si nosotros vamos al libro de Filipenses, Jesús nos dio ejemplo y Él quiere repetir aquella vida, que Él vivió una vida de constante negación propia. Constante muerte a sí mismo. En Filipenses 2, del versículo 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Así que ahí viene el primer paso en la negación, se despoja a sí mismo.
tomando forma de siervo, se hace siervo, entonces no vive por su voluntad, somete su voluntad a la voluntad de su Padre. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nuevamente ese sentido de vaciarse, de abandonarse a sí mismo. Y el Señor Jesús dice que hemos de tomar el yugo para aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Entonces, el Señor desea, la única manera en la cual nosotros podemos llegar a ser como Cristo es estar unidos a Él. Y para estar unidos a Él, hemos de ser crucificados con Él. Hay una triple experiencia a través de la cual somos unidos con Cristo. Hemos de ser unidos en muerte, unidos en sepultura y luego somos unidos en vida con Él. Pero si nosotros no hemos entrado en la experiencia de la muerte y somos bautizados, que es la sepultura, entonces nos hemos saltado un paso, y la sepultura no tiene sentido. Y cuando somos, así dicho, resucitados para vivir con Cristo, entonces no hay nueva vida, no hay poder en la vida cristiana, no hay semejanza a Cristo, no hay victoria sobre el pecado, seguimos siendo esclavos, porque tan solo en Cristo Jesús se encuentra todo aquello, no en nosotros mismos. Entonces nos volvemos legalistas o nos volvemos hipócritas y vivimos una vida cristiana doble, una vida cristiana miserable, que es la experiencia de la Odisea. La Odisea es miserable. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia de Pablo en el capítulo 7 que nos muestra que él decide hacer lo bueno, quiere hacer lo bueno, pero nunca lo puede hacer. Por lo tanto, él es un miserable, miserable hombre de mí. Y esa es la experiencia de la Odisea, que somos nosotros. Entonces, nos muestra que nosotros no estamos unidos a Cristo. ¿Por qué no estamos unidos a Cristo? Porque no hemos muerto en Cristo Jesús. Es el único sentido del bautismo, es cuando muriendo en Cristo, entonces ahora somos enterrados con Cristo para resucitar a vivir una vida en la cual yo no vivo para mí, sino que vivo para aquel que murió por mí. Y Él es el que vive en mí. Él es el que vive su vida en mí y la vida mía es una vida de fe. Entonces, la semana pasada vimos a dos aspectos de los 4 aspectos de la muerte, que uno es la muerte al yo. Y lo comparamos con el morir. ¿Qué significa morir? Físicamente y la verdad la verdad del estado de los muertos nos enseña lo que significa vivir la vida cristiana. Si yo muero físicamente, entonces, ¿qué ocurre? Yo he muerto a todo lo que soy. No puedo amar, no puedo odiar, no tengo posesiones, no tengo opiniones, no tengo derechos, me pueden insultar, yo no me voy a defender, me pueden robar, llevar todo, yo no lo voy a llevar a la corte. Y así, entonces el morir, la muerte física, la verdad de la muerte física es una ilustración de la verdad de la muerte espiritual. Nosotros hemos de estar muertos en vida. Es la batalla más grande porque no es una batalla contra algo externo, es una batalla contra algo interno, es la batalla contra el yo, conmigo mismo. Yo me he de negar a mí mismo. No conozco a este hombre, yo no estoy de acuerdo con lo que él piensa, con lo que él cree, con sus deseos, no los reconozco porque yo he muerto a él. Y la cruz es una sumisión absoluta a la voluntad divina. Para yo no vivir mi voluntad, no hacer lo que a mí me parece, mis deseos, sino que hacer lo que Dios desea. Vivir por su palabra, por sus mandamientos. Vivir para complacerle a Él, para hacerle feliz, para deleitar a Dios. No deleitar a Dios. Entonces, ese es el objetivo de la vida cristiana. Muchas veces, tristemente, se ha abaratado la vida cristiana. Es por eso que la iglesia primitiva era una iglesia tan fuerte, porque ellos al entrar a ser cristianos ya habían hecho este pacto. Entonces la muerte física era una consecuencia que ellos no temían, porque ya lo más duro lo habían pasado. Tenían la iglesia cristiana estaba hecha de acero, y Satanás no la podía conquistar porque ellos conscientemente habían entrado en un pacto completo con Cristo porque amaban a Jesús. Y lo amaban sobre todas las cosas.
Pero la iglesia moderna es una iglesia débil porque hemos abaratado el evangelio. Nos llamamos cristianos, pero seguimos viviendo una vida de complacencia propia, seguimos viviendo una vida de pecado, seguimos viviendo una vida en la cual somos orgullosos, somos altaneros, vivimos con odios a los demás y nos llamamos cristianos. Entonces queremos nosotros controlar nuestra vida y decirle a Dios lo que tiene que hacer en nuestra vida. Entonces la iglesia es débil, la iglesia no tiene poder, porque Cristo no vive en la iglesia. Cristo está afuera de la iglesia. Y ese es el problema con todas las iglesias cristianas modernas, no tan solo con el remanente, pero el remanente debiera saber mejor, porque Dios nos ha dado a nosotros verdades mucho más profundas, pero tenemos el problema de ser la Odisea. Entonces Dios desea que el pueblo adventista entre en una experiencia más profunda. A no ser que muramos a nosotros mismos, no vamos a pasar la última prueba, hermanos. Y ahí viene el gran zarandeo. Ahí es donde la hermana White dice que ni uno en 100 están listos para confrontar su destino. Ni uno en 100. Entonces, 1% del pueblo se encuentra listo. 1% es poquitito. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos muerto a nosotros mismos, hermanos. ¿Cómo respondemos cuando somos ofendidos? ¿Quién hace las decisiones en tu vida? ¿En quién confías? ¿Quién es tu amor? ¿De quién de quién te encanta hablar? ¿Con quién te encanta pasar tiempo? ¿En dónde te deleitas? Eso muestra dónde está tu amor, tu corazón. Entonces, tristemente, muchos hermanos y hermanas se deleitan más en la televisión, en la internet, en revistas mundanas y todo, en el deporte, nos volvemos locos por el deporte. Y la iglesia, el estudio de la Biblia, la oración, son cosas que hacemos apuraditos o mecánicamente, y hay muchos que no oran. Que no oran, que no estudian la palabra. Hay muchos que se saben todos los nombres de los ¿cómo se llama? De los artistas. Se saben los nombres, pero hasta con apellido. Se sabe la biografía y todo. Y tú les preguntas la Biblia, no tienen idea. No tienen idea. Entonces, como pueblo somos un pueblo débil, muy, muy débil. Es por eso que la presión que el mundo nos ha puesto nos ha llevado a subyugarnos tan fácilmente. Y vivimos de acuerdo a las normas del mundo, a las modas del mundo, comemos como el mundo, pensamos como el mundo, nos divertimos como el mundo y nos llamamos cristianos. No puede existir, eso no es. Eso no es. El cristiano es alguien que vive de acuerdo a las normas y los principios del reino de Dios. No de acuerdo a las normas y los principios del mundo. El que se somete al mundo, entonces se hace enemigo de Dios, dice las Sagradas Escrituras. Entonces Jesús nos dio ejemplo. Él vivió en el mundo, pero no era del mundo. Eso es lo que el Señor desea. El Señor desea que nosotros, como la sal, nos mezclemos con el mundo, pero que no perdamos nuestro sabor, que no perdamos lo que nos hace cristianos, que vivamos de acuerdo a otros principios. Eso es lo que hace el cristianismo atractivo. Hay una filosofía dentro del cristianismo que si nosotros pintamos al cristianismo con los colores del mundo, entonces vamos a atraer a los mundanos. No, el cristianismo es poderoso y es atractivo en su diferencia. En su santidad, en su pureza se encuentra el poder del cristianismo. El momento que se pierde aquella pureza, aquella santidad, aquella fidelidad a Dios, el cristianismo pierde su poder. Miren a la Iglesia Católica. El primer experimento de tratar de ganar al mundano a través de las herramientas de los mundanos. ¿Y qué pasó? Miren ahora a la Iglesia Católica, totalmente perdida, abandonada, llena de paganismo. Ese experimento siempre se pierde. Cuando el cristianismo comienza a usar las herramientas del mundo para ganar la mente del mundo, el cristianismo pierde. Se contamina el cristianismo, pierde su pureza, pierde su belleza, y elementos paganos se comienzan a mezclar paulatinamente, y eventualmente el cristianismo se llama cristianismo solamente por nombre, pero los verdaderos elementos del cristianismo no existen dentro de aquello. Y tristemente lo vemos en muchos círculos de nuestra propia denominación, vemos aquellas realidades. Muy bien, vamos entonces a ver en la tercera área de muerte. Hablamos de la muerte al yo, la muerte al pecado
Entonces, a través de la muerte es la manera que Dios nos hace libres de la esclavitud al pecado. Es la única manera de vencer el pecado, el morir al yo. El no tratar tú, sino que dejar que Cristo sea el que venza, el que Él viva su vida, que su justicia se manifieste a través tuyo. Muchas veces nosotros pensamos que el vencer es yo tengo que ganar y no. El vencer se encuentra en la sumisión a la voluntad de Dios. Es el someterse a Cristo, se encuentra la victoria. La tercera área de muerte se encuentra en Gálatas. Gálatas capítulo 6. Dice el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice así, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces aquí encontramos la tercera área de muerte, que es el morir al mundo. ¿Y qué quiere decir el mundo? Todo lo que el mundo tiene. El mundo no tiene nada que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, como pueblo, cuando una persona en forma natural muere el mundo. Ya las modas del mundo, los pensamientos del mundo, lo que hace que el mundo se alegre o se entristece, no toca al que está muerto. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El pueblo de Dios no debiera vivir por las modas del mundo, por la entretención del mundo, por los afanes del mundo. Como dice el Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 6, dice, versículos 31 y 32, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y luego dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y tristemente, muchas veces nosotros vivimos con la misma mentalidad del mundo, el acumular riquezas, el asegurar nuestro futuro, el vivir, el tener una casa más grande, más dinero en el banco, el ascender en mi posición, todo eso. El Señor dice, los gentiles ellos viven para estas cosas, porque ellos no tienen Dios, ellos no tienen esperanza del futuro, entonces para ellos el presente es todo. Pero para el Hijo de Dios no vive para este mundo. Nosotros vamos a vivir donde el Señor nos ponga, vamos a ser felices, vamos a ser los mejores obreros, honestos, dedicados a la obra, pero esa no es nuestra vida. Nuestra vida es vivir para Cristo, como dice el próximo versículo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, cuando hemos muerto al mundo, hemos muerto a la filosofía del mundo, a la mentalidad del mundo. No debiéramos ser influenciados por las teorías mundanas. Tanto adventista va a la universidad, sale a la universidad y ahora creen en la evolución, salen con ideas en contra de las sagradas escrituras. Si nosotros hubiéramos muerto al yo, no nos someteríamos a las filosofías mundanas, porque la filosofía mundana viene del padre que es el padre del mundo, que es Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, hijos de él sois. Entonces, cuando nos embriagamos de la filosofía mundana, entonces no queda lugar en la mente ni en el corazón para Cristo Jesús. Las películas, la forma de entretención que el mundo tiene, la violencia, la inmoralidad, todas aquellas cosas, la manera de alimentarse, todo es distinto a los principios de Dios. El objetivo del cristiano es encontrar la voluntad divina y vivir de aquella voluntad, desde lo más pequeño a lo más grande. Debiera ser un deleite para nosotros caminar de acuerdo a la voluntad divina. El objetivo de la vida es ser perfectamente obedientes a Dios. Nunca debiera ser en la mente cuán cerca puedo estar del mundo sin dejar ser cristiano. Lo opuesto, debiéramos como cristianos apartarnos de la filosofía del mundo como el día de la noche. Eso es lo que nos va a marcar como cristianos, un carácter en la imagen de Jesús, un carácter santo, puro, que odia lo malo,
pero que ama al pecador. Hay un amor profundo hacia el ser humano, hay un deseo de servir, de sanar, de cuidar, de proveer, de ayudar, de bendecir a los que nos rodean. En vez del cristiano ser amargo, duro, tieso, el cristiano va a ser alguien que va a atraer a sus vecinos, se va a ser amigo, pero no va a compartir de sus maldades. Y en esa diferencia, el que no tiene lo que tú tienes va a ser atraído a lo que tú tienes. Si tú compartes de su lenguaje y compartes de lo que ellos se deleitan y te ven como uno, no hay nada, no hay diferencia. Entonces no van a desear lo que tú tienes. El pueblo de Dios ha de ser un pueblo distinto porque Cristo mora en el corazón. Cristo Jesús era totalmente distinto. Y sin embargo atraía ¿a quién? Atraía a los pecadores. Las prostitutas y los publicanos le encantaba sentarse a los pies de Jesús. Él los atraía naturalmente. ¿Por qué? Porque claro, si tú pones, tú pones dos polos opuestos, ¿qué ocurre? Se atraen, pues. Entonces, cuando tú pones a un cristiano que es verdadero cristiano, que es amante, es alegre, es cariñoso, pero no es mundano, él es distinto, pero él no anda poniendo esa distinción en la cara de los demás, eso es algo natural. Cuando eso ocurre, entonces aquellos que andan buscando una vida mejor, que el Espíritu Santo ha influenciado y está trabajando en el alma de ellos, van a ser atraídos al verdadero cristianismo. Los que no, te van a odiar, porque tu vida les recuerda a ellos que ellos están viviendo mal. La vida del cristiano, incluso silenciosa, es una vida que trae remordimiento de conciencia al que está sin Dios. Entonces, como iglesia, nosotros hemos perdido ese poder. Nos hemos comparado tanto al mundo, queremos ganar al mundo por libros, queremos ganar al mundo por panfletos, pero el mundo se gana por una vida que está a la imagen de Jesús. Ese fue el poder de la iglesia cristiana. Cuando iban donde iban, derrotaban al paganismo. ¿Por qué? Porque lo que ellos predicaban estaba basado en una vida como la de Jesús. Amén. Ese es el último mensaje. El último mensaje que se lleva al mundo es el mensaje de la gloria de Dios. Los tres ángeles unidos al cuarto ángel, que es el derramamiento de la lluvia tardía, y el propósito es una demostración del carácter divino de todo el mundo. Ese es el último mensaje que se predica. Entonces, como pueblo, nuestra vida con Cristo ha de llevarnos a vivir una vida como la de Él. Y hemos de apartarnos de las cosas del mundo, hemos de investigar nuestras vidas. Yo en este momento hemos comenzado con mi esposa a hacer una reforma en nuestras vidas, el comenzar a investigar nuestra vida para encontrar todo aquello que no está en contra de la voluntad de Dios. Eso tenemos que hacerlo, hermanos, y lo que no está en contra y lo que está en contra de la voluntad de Dios debe ser sometido, debe ser rendido a los pies de Cristo, porque no debe haber ídolo alguno. Si estamos en la recta final, y muy bien puede que sea, y los movimientos van a ser rápidos, hemos de hacer esto ahora que tenemos tiempo, ahora que aún tenemos un poquito de paz, debemos dedicar estos minutos de aún paz para poder desarrollar nuestra vida espiritual, para que llegue a ser fuerte y no nos sometamos a la presión. Satanás sabe de que si él nos pone presión, eventualmente si nuestra vida no está en Cristo vamos a ceder. La única manera de mantenernos fieles es escondernos en Cristo. Y para ello hemos de entregarlo todo, hermanos. No debe haber nada en contra de la voluntad de Cristo. Nada. No se debe permitir en el corazón ni en la vida nada que esté en contra de la voluntad, desde lo más pequeño. Revisen la despensa, oren, entreguen al Señor y revisen la despensa de acuerdo a la luz de la reforma pro salud y comiencen a ver aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Revisen lo que ven, lo que miran, revisen su vestimenta, revisen todo y todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios revelada, sáquenlo. Porque literalmente destruye la bendición divina. Yo tenía un centro de entrenamiento, como les he contado, y teníamos varios estudiantes, teníamos 20 y tantos estudiantes. Y el centro se llevaba adelante por fe. El entrenamiento era gratis, los entrenábamos como obreros bíblicos.
entrenamiento, acomodación y comida gratuita les dábamos, pero los jóvenes tenían que otorgar un año de servicio misionero a la iglesia. Entonces, los entrenábamos 6 meses, después 6 meses se iban a trabajar a alguna iglesia. Y como dependíamos 100% del Señor, las cosas tenían que marchar, porque no teníamos dinero, nos costaba más o menos $100,000 al año sostener el centro. Y si el Señor no bendecía, no teníamos simplemente el dinero, es decir, el pan, el agua, toda la comida, el Señor lo otorgaba, el gas, el pago de las cuentas, todo era proveído por el Señor. Entonces llegó un tiempo en el que el Señor no nos proveyó y comenzamos a endeudarnos. Y llegamos a tener cuentas de alrededor de $30,000 que no habíamos pagado. Entonces, un lunes estaba bien acongojado. De mañana me postro y le digo, Señor, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué no estás proveyendo? Necesitamos pagar estas cuentas. No podemos no pagar las cuentas. Entonces Él puso en mi corazón, hay cosas escondidas en la vida de todos ustedes. Tienen que hacer una investigación de su vida y hasta que no se haga y se abandonen los pecados, no los voy a bendecir. Duro. Así que esa mañana llamé a los estudiantes, al resto de los que trabajábamos ahí, tuvimos una reunión y les dije lo que estaba pasando. Les dije, se cancelan las clases, o sea, cada uno se va a su dormitorio a orar y a sus casas a orar y a investigar la vida. Y a mediodía nos vamos a juntar aquí y vamos a traer todas las cosas que el Señor nos ha mostrado que están malas y vamos a confesar y pedir perdón. O sea, todos trajimos cosas. El Señor nos mostró a todos ahí, trajimos humillados. Los jóvenes tenían escondidos películas, música rock, ropas en contra de la voluntad de Dios. Sacó todo, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, lo quemamos. En unos cuantos días el Señor envió $50,000 para pagar las deudas. Entonces, eso a mí me enseñó claramente de que cuando nosotros tenemos, es el pecado de Acán, tenerlo prohibido en la vida. Puede ser pequeñito, no importa el tamaño, es la actitud. Me acuerdo de una niña, estaba yo haciendo una campaña en una iglesia acá y había una chica que yo conocía desde niñita y pidió hablar conmigo y me dice, tío, ¿sabe que yo tengo problemas? Me dice, ¿cuál es el problema? Cuéntame, le dice, yo no puedo dormir en la noche. ¿Y por qué no puedes dormir en la noche? Le digo, soy atacada. ¿Qué te pasa? Cuéntame. Entonces me contó, ¿no?, de que en las noches cuando apagaba la luz, la ahorcaban, la apretaban el cuerpo, habían demonios que la estaban atacando. Yo justo había hablado acerca del pecado de Acán. Y me dice, tío, tengo terrible miedo. Y le digo, bueno, cuéntame, ¿qué tienes en la pieza? ¿Tienes películas mundanas? Sí, tío. ¿Tienes televisión en la pieza? Sí, sí tengo ya. ¿Y tienes música mundana? Sí, tengo, tío, sí. ¿Y tienes pósters de cantantes, de artistas? Sí, también. ¿Y tienes revistas mundanas? Ah, sí, ya. Bueno, entonces si tú quieres que los demonios se vayan y deseas hoy día consagrarte a Cristo, sí, había hecho su decisión, se había entregado a Cristo. Entonces ahora tienes que ir a la casa, le dije, y tienes que hacer 2 cosas. Vas a orar, le vas a pedir perdón a Dios y se lo va a entregar todo esto a Dios y lo va a pedir que lo saque del corazón. Y luego lo vas a sacar todo de tu pieza, lo vas a llevar al patio y lo vas a quemar. Ahora te escucho, está desconfigurado. Entonces, ¿se escucha? ¿Me escuchan? Me dijeron, Daniel, ¿me dijiste que no se escucha? Sí, sí se escucha, ok. Entonces, la niña, bueno, no la vi más, pasaron un tiempo yo no la vi, pero la mamá, a mí los padres de ellos me tuvieron en la casa cuando yo era chiquitito, así que nos conocemos, somos familia, ¿no? Entonces, la mamá un día sábado nos encontramos en una iglesia y me dice, Samuel, yo no sé lo que le pasó a mi hija. ¿Qué le dice? Yo por tanto tiempo había estado orando por estas cosas. ¿Y qué pasó? Un sábado, luego de haber estado en una reunión, llegó como un torbellino. Se metió a la pieza y sacó toda cuanta mugre había en esa pieza y lo quemó. Al final yo pensé que iban a llamar a los bomberos. Y después yo me encontré con la niña meses después y le dije, ¿cómo te va? Y me dice, tío, nunca más tuve un ataque. Después de eso, nunca más tuve un ataque.
Y es verdad, cuando nosotros vivimos en desobediencia, se corta la voluntad humana, se corta la bendición divina, hermanos. Y vivimos en oscuridad, vivimos bajo el poder satánico, a pesar de que nos hemos puesto bajo el poder de Cristo. La desobediencia, la idolatría, la mundanalidad corta la bendición divina y permite que Satanás tenga acceso a nuestras vidas y cause problemas en nuestros hogares, en nuestras vidas personales, en nuestros matrimonios. Y es porque estamos viviendo en desobediencia, hermanos. La desobediencia corta la bendición divina. Esto es, yo sé de que el hablar de esto ahora no es popular en la iglesia, pero es la realidad, hermanos. Es la realidad. Se considera fanatismo hablar de estas cosas. Somos cristianos y andamos en la moda del mundo, pintados como mundo, vestidos como el mundo, escuchando la música del mundo, viviendo las películas del mundo, y aún decimos que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Eso es mentira, hermanos. Es mentira. No puede ser eso. Le estamos mintiendo a Dios. Yo he visto eso como pastor, lo he visto en mi vida y en la vida de muchos. Yo cuando noto que no hay bendición divina, comienzo a investigarme la vida, comienzo inmediatamente a ver, porque el pecado es sigiloso, entra en la vida sin que nos demos cuenta. Comenzamos a hacer cosas que de primera nos dimos cuenta que eran malas, pero después las excusamos y ya los adoptamos. Así que no hay que excusar nada y hay que pedirle a Dios que nos dé su espíritu para que nos dé el colirio, la capacidad de ver y discernir entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, hermanos. Y luego ser valientes para cortar aquello que es malo. Dios no lo puede hacer por nosotros. Si tú tomas café, Dios no te puede sacar la taza de café de la boca, hermanos. Si tú tomas café, le puedes someter tu hábito a Dios y tú tienes que tomar el café por fe. Una vez que se lo sometiste, pediste perdón por ser desobediente, ahora vas, botas el café y nunca más compras café. Entonces el Señor ahora lo puede sacar de tu vida. Él puede sacar el amor y el deseo del café, pero Él no te puede sacar la taza ni el tarrito de café del ¿cómo se llama? De la cocina. Así que de esa manera cooperamos con Dios, pero hay que ser celosos en eso, celosos contigo mismo. Tú no puedes ir a cambiar la vida de tu esposo o de tu esposa. No puedes agarrarla del moño y decirle, bueno, ya no vas a ver más estas revistas. No, ella tiene que hacer eso. Tú puedes aconsejarla, puedes orar por ella, pero tú no puedes, ¿cómo se llama? Obligar la voluntad. Muy bien, vamos a ver el paso de muertes. Ya se nos acaba el tiempo. La cuarta área de muerte. La tercera área de muerte es la muerte al mundo. Y pucha que nos gusta el mundo. Nos gusta tanto las modas, la manera de pensar, los deportes. Nos morimos por los deportistas, nos morimos por todo y saca el amor de Cristo. A mí me encantaba el fútbol. El Señor me dijo un día, uno de tus ídolos es Messi, me dijo. Allá a los italianos, a los argentinos. Y yo tuve que reconocerle, me encantaba ir y mirar en las tardes el último partido, miraba los highlights y perdía rato. Así que me dice, me lo tienes que entregar. Ya, Señor, te lo entregué. Así que dejé de mirar. De vez en cuando me miro uno y ya no puedo, ya el Señor ya me sacó el deseo. Antes me sentía bien mirando, me encantaba, ahora ya no me siento bien, me siento culpable si mira, así que ya el Señor me lo sacó ya. Y así va sacando, igual que me encantan los autos. Otra vez en oración, te encantan los autos. Es un ídolo. Se quita el tiempo de orar, el tiempo de estudiar. Ya, Señor, ahí está, te lo entrego. A mí me encantaba comprar y vender autos. Era un deleite. Yo he tenido como 40 autos que me encantaba comprar, arreglarlos un poquito, venderlos. El Señor me lo sacó totalmente. Los últimos autos que tengo me han durado añares. Así lo va sacando, el Señor va sacando el lío, pero ahora hay que hacer la tarea, tiene que hacerse mucho más fácil, hermanos. Tenemos que permitir que el Señor se meta con un bulldozer y saque toda la basura de nuestra vida, porque no tenemos tiempo. Se nos acaba el tiempo, hermanos. La obra que debió haber hecho ha sido hecha mucho tiempo, la hemos relegado y ahora nos encontramos en tiempos de crisis. En el tiempo de crisis la obra tiene que ser hecha mucho más rápida. Vamos entonces a ver el cuarto paso de muerte. Se encuentra en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículos 4 y 6 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley,
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces aquí encontramos que el que muere ha muerto a la ley. El muerto no puede obedecer la ley, ni la puede desobedecer tampoco. Él ha muerto totalmente a la ley. Y el cristiano ha muerto a la ley, ha muerto a sus obras, ha muerto a sus propios esfuerzos de guardar la ley. Ha muerto al sentirse bueno porque él tiene asiente a la veracidad de la ley. Él ha muerto. El cristiano no va a tratar de guardar la ley. El cristiano se va a someter a Cristo para que el Espíritu cumpla la ley en él. Y vivamos de acuerdo al Espíritu, no de acuerdo a la letra, porque la letra es legalismo. Bueno, yo ya no he matado a nadie, pero llevo mi corazón lleno de ira. El espíritu de la ley es más profundo que la letra de la ley. Y Cristo Jesús en Mateo 5 nos muestra el espíritu de la ley. Nos muestra más allá de la letra. La letra es una introducción a los principios profundos que gobiernan la ley, hermanos. Y el principio más profundo es el principio del amor. Y el cristiano va a vivir de acuerdo al espíritu de la ley, que el Espíritu de Dios va a cumplir en nosotros. Miren el capítulo 8, en el versículo 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Entonces la ley de Dios es como la ropa interior. Es algo que es absolutamente necesario, pero no es algo que le andamos mostrando a todo el mundo. Jesús era 100% obediente, pero él nunca se lo ve hablando de aquello que hoy día yo no hice esto, hoy día hice lo otro, y mostrando su obediencia para que todos la vieran. No. Jesús, él era perfectamente obediente al sábado, pero no hacía un alarde de guardar el sábado. Entonces la ley se cumple en forma natural en aquellos que están en el Espíritu. Nosotros ahora nos sometemos a Cristo para que la voluntad del Espíritu se haga en nosotros, y el Espíritu va a escribir aquella ley en nuestra mente y en nuestros corazones, y la ley va a llegar a ser el deleite de nuestro corazón. Vamos a amar la ley de Dios, va a ser más preciosa que el oro y la plata, más dulce que la miel. Nos vamos a deleitar en su ley, pero no vamos a vivir centrados en la ley. Dice ahí que ahora estamos unidos a Cristo. Él llega a ser nuestro esposo. Nuestro amor va a ser Jesús. El legalista se enamora de la ley. El verdadero cristiano está enamorado de Jesús, y como está enamorado de Jesús, él anhela hacer la voluntad de Cristo, y es algo natural. Si cuando tú estás enamorado, nadie te tiene que andar repitiendo que no seas infiel, porque es natural al que está enamorado no ser infiel. Es cuando se pierde el amor que la infidelidad se vuelve algo atractivo. Es lo mismo, cuando perdemos nuestro amor a Cristo, entonces el pecado se vuelve atractivo, y la violación de la ley. Para ser obediente al pueblo hay que multiplicar las leyes, y eso es lo que le pasó a Israel, porque Israel había perdido su amor por Jehová. Entonces ahora tenían 500 y tantos mandamientos de cómo guardar el sábado, y el sábado se había hecho un tremendo peso. Es lo que ocurre en la sociedad. Mientras más se aparta el ser humano de Dios, más leyes hay que multiplicar, y hay que hacer ley para esto y para lo otro y para lo otro y para lo otro. ¿Por qué? Porque hay que tratar de alguna manera de corregir al ser humano y mantenerlo honesto y todo eso, ¿no? Entonces es lo mismo con el cristiano. Si el corazón no está enamorado a Cristo, entonces no importa cuántas leyes te pongan, tú las vas a violar. Entonces nuestro corazón debe estar unido a Jesús, y el Espíritu de Dios ha de morar en nosotros, y luego la ley va a llegar a ser el deleite, la manifestación de nuestro amor a Cristo. Va a ser cumplida naturalmente en nosotros.
Y esa es la experiencia que necesitamos para confrontar los días que se vienen encima. Uno de los aspectos del sello de Dios es el amor. ¿Sabían ustedes eso? Dios desea sellar su ley en nosotros, desea sellar su carácter y desea sellar su amor en nosotros. Porque sin amor es imposible ser fieles. Sin amor es imposible el caminar con Cristo. Cuando tú no amas a nadie, si tú te casas con un hombre o con una mujer que no amas, no importa que sea la figura más espléndida, el rostro más lindo, no importa que cocine de lo mejor, no importa que él ande en el auto más caro, se vista con la ropa más cara, que tenga todo el dinero de la vida, si tú no lo amas, lo vas a terminar odiando. Y pasa lo mismo con Jesús. Si no lo amamos, lo vamos a terminar odiando. Por eso Dios le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, una cosa tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y la pérdida del primer amor fue el fundamento para la apostasía que vino más tarde, pues. Donde se abandona a Cristo y se sigue en pos de ídolos. Y se enamoró el cristianismo del paganismo. Y trajo el paganismo y lo vistió de cristianismo. Esa es la Iglesia Católica. Y comenzó todo con la pérdida del primer amor. Entonces, una religión legalista no vale de nada. Una religión que se centra solamente en la obediencia no vale de nada. Debemos de ser obedientes, pero debemos de ser obedientes por amor, porque amamos al Señor Jesús de toda nuestra alma. Muy bien, hemos entonces hablado de los 4 aspectos de la muerte del yo. Morimos al yo, morimos al pecado, morimos al mundo y morimos a la ley. Son los 4 aspectos de la muerte total. Una vez que entramos en aquella experiencia, como lo hemos dicho ya, hemos de tener esta experiencia, ha de manifestarse de 2 maneras. Si venimos al libro de Gálatas, tiene una doble manifestación esta experiencia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, versículo 20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, y la vida que vivo, dice, la vida que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tiene un aspecto pasado. Al entrar a la vida cristiana fuimos crucificados con Cristo y tenemos esa certeza. Podemos mirar para atrás y decir, no, yo fui crucificado con Cristo. Yo me entregué totalmente a Él, me uní a Él. Y luego entonces ahora eso tiene una experiencia presente, ya no vivo yo. Entonces ahora vivo para Cristo, no vivo para hacer mi voluntad, vivo para hablar sus palabras, no vivo para caminar en mis caminos, no vivo para hacer lo que a mí me complace, que es la experiencia sabática. Yo vivo entonces para hacer lo que a Jesús le place, para hablar sus palabras, para que Él haga su voluntad en mí, para caminar en sus caminos, para honrarle, amarle, deleitarle. Entonces te deleitarás en Jehová. Entonces la vida cristiana va a ser una vida de deleite, una vida de gozo, de paz, porque estamos en Cristo Jesús, no en nosotros. ¿Cómo entramos en esta experiencia? Es un pacto que se hace con Cristo. Voy a ponerles, yo escribí un pacto que comparto con personas como ejemplo de esto, para que, ¿cómo se llama? Quede algo más, algo como se llama que se puede tener. Yo este pacto, el Señor me llevó a través de él cuando yo fui convertido, y de ahí comencé a usarlo mucho con personas a través de las campañas y todo, y ha dado buen resultado porque provee algo tangible que yo puedo ver y decir, sí, yo ¿cómo se llama? Se los voy a poner aquí, perdón, voy a poner aquí para todos, everyone, les voy a poner este pacto, ustedes pueden bajarlo y pueden, ahora me perdí, pueden imprimirlo, tiene 2 hojitas, está hecho en un A5,
Y el pacto es bien sencillo. El pacto lee lo siguiente, dice, mi pacto con Cristo. Les comparto la pantalla para que lo vean y ustedes pueden bajarlo. ¿Dónde estoy? Les comparto la pantalla. Me va a tener que devolver la capacidad de compartir pantalla, Melissa. Dan 2 páginas, pero en ambos lados es exactamente lo mismo. Tiene un frente y una parte de atrás. Dice, mi pacto con Cristo. Querido Jesús, hoy, y esa es la fecha cuando tú entras en este pacto, dice, yo, pones tu nombre, te recibo como mi Salvador. Creo que por causa de tu sacrificio me perdonas todos mis pecados y me das vida eterna. Hoy te entrego quien yo soy. Toma mi corazón, pues yo no puedo entregarlo. Escojo ser crucificado contigo. Desde hoy yo ya no vivo más. Deseo que tú vivas en mí. Toma posesión de mí. Desde hoy, Señor, muero a mis derechos, opiniones, pensamientos y posesiones. Todos son tuyos. Saco mi voluntad de las manos de Satanás y te la doy a ti. Haz conmigo lo que tú deseas. Soy totalmente tuyo. Entonces, ese es el pacto. Yo mi pacto lo tenía siempre en mi Biblia. En uno de mis viajes se me perdió. Y firmado siempre lo traía. Entonces, cuando estaba desanimado, cuando me faltaba la fe, sacaba mi pacto y lo leía. Y ese es el propósito. Lo pones en un lugar que esto te puede recordar de que tú has muerto con Cristo. Y algunos me preguntan, pero pastor, ¿cómo yo sé de que morí? Porque Dios se relaciona contigo por tus palabras. De la misma manera que Él espera que tú te relaciones con Él. No es una experiencia de sentimientos, es una transacción que hacemos por fe con el Señor, en la cual nosotros tomamos lo que el Señor nos pide y le decimos, Señor, yo estoy dispuesto, en plena conciencia de lo que tú sabes, lo que significa, lo que has aprendido a través de estos estudios, que significa morir. Entonces ahora tienes plena conciencia del costo. Hay un costo para seguir a Cristo, que es todo. Entonces, ahora de acuerdo a ello, tú vas y entras en ese pacto con el Señor. En oración le dices, Señor, y puedes usar esas palabras de aquel pacto y decirle, Señor, yo entro en este pacto, me entrego totalmente a ti. Escojo morir, escojo ser crucificado con el Señor. De ahora en adelante yo ya no me pertenezco más a mí mismo. Toma aquellas palabras y luego fírmalas. Fírmala, pon la fecha y todo, fírmala. Y cree de corazón que Dios te ha tomado de acuerdo a tu palabra y que te considera muerto. Entonces ahora has muerto en Jesús. Y de ahora eso se ha de practicar. El Señor ahora tiene el derecho, tiene el poder para enseñarte a vivir una vida de muerte. Y Él te va a llevar por experiencias de la vida a través de las cuales te va a ir entrenando para morir tu vida en muerte, no vivirla en vida. Es sencillo, no es difícil, pero es un pacto que se hace porque Dios es un Dios de pactos. Entonces entramos en un pacto de muerte para yo no vivir y que sea Cristo que vive en mí. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Si tú has pecado contra alguien, entonces tienes que ir y confesar y arreglar la situación con ellos. Demanda eso cuando nosotros morimos al pecado. Hemos de morir, hemos de perdonar a todos aquellos que nos han hecho mal y hemos de nosotros pedir perdón a aquellos que les hemos hecho mal. Y hemos también de pedir perdón a Dios. Si tan solo has pecado contra Dios y tu pecado no ha sido conocido por alguien, entonces le pides perdón a Dios tan solo y Dios te perdona abiertamente. Si nuestro pecado ha sido público, entonces hay que pedirle perdón a la iglesia. Hay que confesar ante la iglesia, en caso, por ejemplo, de adulterio, hay que ir y pedirle perdón a la iglesia, porque eso trae mal nombre contra Cristo y contra su pueblo. Y en eso se encuentra gran libertad. Cuando nosotros pedimos perdón de Dios y de aquellos que hemos dañado, entonces el Señor nos da paz, grande paz hay. Bueno, si la persona no sabe, entonces ese pecado todavía se mantiene en el área de la vida secreta. Entonces se lo confiesas tan solo a Dios. Y dejas que el Señor trate las circunstancias.
todas las mañanas le pido a Cristo que me crucifique con Él y que hoy no viva yo. Y también cada vez entonces, pero hay que ponerlo en práctica cuando llegan los momentos de tomar decisiones, de confrontar la tentación, de que alguien nos está, ¿cómo se llama?, haciendo la vida difícil. Entonces ahí vienen los momentos, se muere momento a momento cuando uno va viviendo su vida en forma diaria. Claro, esto debiera haber sido algo que nos enseñaron cuando éramos bebés cristianos. Amén. Pero tristemente no es algo que ha sido enseñado, porque si ustedes se dan cuenta, nuestra forma de evangelismo toma por consecuencia de que de los que vienen a las campañas ya son cristianos, pero esa ya no es la realidad del mundo. Nosotros comenzamos con Daniel 2 y nos vamos entonces a las marcas, a las señales de la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, de ahí nos vamos a las profecías y tomamos muy pocos temas en cuanto a la vida cristiana práctica. Entonces, adventistas llegan a ser adventistas porque conocieron la verdad del sábado, y se dan cuenta que el sábado no es el domingo, sino que es el sábado, y entonces dejan a que ellos se unan al pueblo adventista. Entonces ya cuando aceptan eso, comienzan a pagar su diezmo y son fieles de venir a la iglesia, se los bautiza. Pero muchas veces no, la gran mayoría, yo crecí adventista, era mi caso como pastor, yo no conocía estas verdades. Y al viajar, yo he viajado mucho, yo voy donde voy, los hermanos no conocen esto y son sorprendidos cuando yo les enseño estas cosas, que son la leche de la vida cristiana. Esto no son porotos, esto es leche. Esto es lo básico de la vida cristiana. Entonces es por eso de que confrontamos tantos problemas dentro de la vida cristiana, en la iglesia. Hay tanto problema, es porque el yo está vivito y coleando dentro de la iglesia. Entonces hay una división, los hermanos sale el yo y se ponen a defender lo que ellos piensan, lo que ellos creen, lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les parece, y es todo en cuanto al yo. Y es porque el yo no ha muerto. Hay un mensaje aquí de Claudia que dice si podría yo ver en cuanto a una website, una página que habla acerca del hecho de que el Espíritu Santo no es Dios, y usan citas de la hermana de White. Yo tengo una serie entera en cuanto a la deidad y que trata estos asuntos. A lo mejor la tomamos. Nunca la he tomado, ¿no, Melissa? No la hemos tomado esa, yo la tomé en México. Esos estudios no. Para los hermanos en México la tomé porque ellos estaban confrontando con estos problemas. Pero les voy a decir, manténgase aparte de toda enseñanza adventista, que en estos momentos hay una ola en el adventismo que ya ha estado por años en contra de la doctrina de la Trinidad, de la deidad de Jesús y de la deidad del Espíritu Santo. Y tergiversan a citas de la hermana de White y todo eso en cuanto a ello. Así que no tengan nada que ver, aléjense de eso como que fuera un veneno, porque yo he conocido tanta gente que ha perdido su fe, han abandonado el adventismo, quedan totalmente enceguecidos, muchos de ellos dejan de creer en el espíritu de profecía y eventualmente terminan lejos de todo. Es un tremendo engaño satánico. Así que a lo mejor después del programa que hagamos de salud, que comienza el próximo martes, vamos a hacer el programa en cuanto a la deidad de Cristo, a la personalidad y deidad del Espíritu Santo. Y ahí se van a dar cuenta que bíblicamente y del espíritu de profecía, la evidencia es bien contundente en cuanto a ello. La realidad es esta, que muchos de nuestros pioneros eran antitrinitarios. Por ejemplo, Claro, Jaime sí, White, pues. él era antitrinitario, él no creía en la Trinidad. Claro. Uriah Smith no creía tampoco. Pero nosotros no nos guiamos por lo que enseñan los pioneros, nosotros nos guiamos por lo que enseña la Biblia y el espíritu de profecía. Ahí se encuentra la verdad. Y fue claramente Elena de White que sacó a la iglesia de su posición antitrinitaria que existió duramente hasta 1800, el principio de 1890, y con la escritura del libro El deseado de todas las gentes, la dirección de la iglesia cambió totalmente.
y a medida fueron pasando los años, se abandonó esa posición totalmente, no porque fuera apostasía, sino porque Dios reveló verdad. La verdad a la iglesia adventista se le reveló en forma paulatina. Porque, por ejemplo, nuestros pioneros hasta el año 1857 comían cerdo. Hasta el año Claro. 1860 o a mediados de los 1800 y tanto fumaban. Sí. Entonces, ¿qué ejemplo hemos de seguir? Hemos de seguir el ejemplo de los pioneros que comían cerdo y fumaban. No, ¿por qué? Porque Dios otorgó luz. Y de la misma manera, Dios fue otorgando luz en los 60, se otorgó la luz de la reforma pro salud y los pioneros dejaron de comer carne, dejaron de hacer tantas cosas que hacían que eran malas. Y así el Señor desde 1888 se otorga la luz ampliamente de la justicia por fe. Y luego viene en 1890, el espíritu de profecía fue usado por Dios para revelar la divinidad de Cristo absoluta y confirmar aquella verdad bíblica, y también la personalidad del Espíritu Santo, que se encuentra abiertamente en las Sagradas Escrituras. Lo vamos a ver cuando estudiemos. Así que la verdad se aprende no mirando al error, se aprende mirando la verdad. Sí, muchas gracias. Cada uno ha de caminar con el Señor de acuerdo a la convicción que el Señor pone en el corazón. No es una obligación el volver a bautizarse, pero si el Señor pone la convicción en el corazón, entonces hemos de hacerlo. Una vez, no es llegar y bautizar, porque hay hermanos que se bautizaron, viene otro evangelista, llama y están emocionados, pasan adelante y quieren volver a bautizarse. No, no es eso. Lo que va a llevar a cabo, si es que yo he de bautizarme o no, y el Señor pone mi convicción, es cuando yo fui bautizado primeramente, estaba muerto, había hecho este pacto con Cristo. No, no habla de perfección. Había yo entrado en un pacto consciente en el cual yo le permitía al Señor que me crucificara y que yo dejara de vivir. Entraba en un pacto de muerte. Si eso no estaba consciente, si yo no entré conscientemente a la vida cristiana, que yo ahora dejo de existir, que es Cristo el que ha de vivir, y lo estoy aprendiendo por primera vez, entonces a lo mejor va a ser necesario que te rebautices, pero eso tan solo Dios lo puede poner en el corazón. No soy yo el que te tengo que decir te tienes que rebautizar. Si no lo sientes, entonces no es necesario. Si el Señor no te está llamando a ser rebautizado, entonces no es necesario que seas rebautizada. Pregúntale al Señor, llévalo a los pies de Él y déjalo en las manos de Él. Muchas veces no es que el predicador no tenga la moral, sino que la realidad es que si no se ha entrado en la experiencia, Eso. uno no la entiende. Entonces uno no puede predicar de ella porque no lo ve. El yo lo tiene enceguecido a uno y uno no lo ve. Uno tan solo ve y entiende lo que el Espíritu Santo revela. Y si estamos enceguecidos, no lo vemos nomás, no vemos la necesidad. Claro. Entonces, cuando se revela la necesidad, ustedes ahora han sido revelados, les ha mostrado el Señor la importancia de esto, se lo practican. Ahora ustedes ven la importancia y lo van a comenzar a ver. Ahora cuando comiencen a estudiar la Biblia, les va a salir en todos lados. Cuando leen el Espíritu de Profecía, les sale en todos lados ahora. Entonces ahora ustedes van a comenzar a compartirlo con amor con otros hermanos. El yo, cuando escucha de que va a morir, el yo se comienza a defender de todas maneras. Es como gato de espalda. Entonces se camufla, el yo es capo en camuflarse, parece cristiano, te dice, no, pero es que mira tú esto y esto y esto otro, y después si no resulta eso, te comienza a presentar cuán difícil es morir y cuán imposible y cuánto tendrás que dejar y cuán malo eres, que es imposible que lo hagas. Pero si el yo ve que tú no estás, nunca lo has escuchado, no lo entiendes, entonces te enceguece esas cosas. Cuando la lees en la Biblia no tiene importancia, no te das cuenta, no lo entiendes, lo pasa, nomás como los apóstoles no entendieron este mensaje cuando Cristo se los predicó. Lo entendieron después que Cristo murió y resucitó, ahí lo llegaron a entender. Así es. Así que ahora lo van a entender, ahora ya si se someten, si se entregan, y entran en la experiencia, ahora el Señor se los va a revelar y van a ver la hermosura de la experiencia, porque esto no es algo que se entiende con esto, es algo que se entiende con el corazón y ha de experimentarse. Esa es la verdadera religión de Cristo, una religión que se experimenta, que se vive, que se camina.
Mira, yo no pienso, hermana, de que fue algo intencional de esconderlo. Es simplemente que el corazón que no ha sido regenerado por la gracia no ve la importancia de ello y el yo guerrea contra aquello. Así que la iglesia en el desierto ha sido una iglesia en rebelión, pero yo no pienso de que han habido esfuerzos de tratar de resucitar el mensaje y todo eso, pero han sido esfuerzos humanos, no se ha sometido a Dios. Pero, por ejemplo, todos aquellos líderes que lucharon contra este mensaje desde 1888 en adelante, todos ellos reconocieron su pecado y se sometieron y lo aceptaron y murieron en Cristo. Urias Smith fue uno de los grandes que luchó con ellos. Butler, el presidente de la conferencia en aquellos tiempos, de la conferencia mundial en aquellos tiempos, luchó a muerte contra esto, pero eventualmente reconoció su error bajo la influencia del espíritu de profecía y se sometió, lo entregó. Y tristemente los mensajeros que Dios usó se perdieron. Se perdieron porque abandonaron el mensaje, dejaron la mano de Jesús y al final se perdieron Waggoner y Jones. Triste. Muy bien, ¿qué les parece si terminamos, hermanos queridos? Ha sido lindo pasar la mañana con ustedes y tuvimos a tantos hoy día, tuvimos 37 ventanitas. Espero, hermanos, ahora que escucharon el mensaje, tienen que ponerlo en práctica. Mi consejo sería que encuentren un lugar silencioso por ahí y vayan a ver hasta que tengan la plena seguridad de que están en Cristo Jesús. Firmen su pacto, entren en aquel pacto con Cristo y salgan de aquel lugar de oración una vez que la plena seguridad se encuentre de que están en Cristo Jesús y la vida cambiará. Van a tener pleno gozo, plena paz en Jesús y se llenará de luz su vida. Así que miren, yo sé que en el corazón de todos ustedes hay una lucha en este momento. El yo no lo va a dejar que sea tan fácil, pero tomen la decisión y háganlo, hermanos. No es por sentimientos que se hace. Esto se hace porque sabemos lo que es correcto y decidimos hacer aquello que es la voluntad de Dios. Amén. Y se hace en oración. Vayan, oren al Señor, hablen en el corazón, confiénsenle sus pecados, díganle que ustedes no han muerto y pídanle que los crucifique. Y luego crean lo que ha ocurrido. Y una vez que eso ocurra, ahora ábranle el corazón a Jesús y díganle: Señor Jesús, ahora yo soy todo tuyo, entra a vivir en mí, toma plena posesión de mi vida. Y el Señor ahora lo hace porque ahora tú ya te has entregado, tú ya has muerto. Entonces ahora Cristo te sacó del trono y ahora Él va a tomar el trono de tu corazón y el Espíritu Santo va a venir a morar. No necesitan sentirse sentimientos especiales, se hace por fe. Una vez que lo has hecho, que te has entregado, que has invitado a Cristo de corazón, proclámalo con tu boca, dile al Señor: Señor, yo creo de corazón que han cumplido tu palabra, por lo tanto yo he nacido nuevamente y estoy en Cristo Jesús y Él mora en mí. Y lo crees por fe, no por sentimientos. Muy importante. Yo pienso que como iglesia, ¿cómo explicarlo? Se ha cometido un error. El error es que la iglesia tome una posición y se la imponga al miembro. Que nuestros líderes tomen una posición que ellos consideran la posición correcta y esperen que el miembro ahora, si tiene una posición de conciencia opuesta a lo que la iglesia dice, que el miembro se someta a la posición del liderazgo. Yo pienso que lo mejor que hubiera sido que la iglesia hubiera hecho, que en vez de ponerse de parte de la vacuna, que la iglesia hubiera expuesto sabiamente ambos lados del argumento, porque no se puede ignorar de que en el lado que ambos hay dos argumentos en cuanto a la vacuna. Y que la iglesia hubiera luego dicho: hermanos, nosotros tenemos un mensaje de salud y que oren, busquen la Biblia y ustedes han de tomar su decisión personalmente. Y la iglesia no los va a juzgar si se vacunan o si no se vacunan. La iglesia no los va a juzgar. Y la iglesia, si tú tienes posición de conciencia, por ejemplo, aquí en Australia, la iglesia no me ofrece ayuda alguna a mí
en cuanto, porque yo no me quiero vacunar, yo estoy opuesto a la vacuna. Pero yo no puedo ir a la iglesia y pedirle una carta de ayuda, si yo estuviera, mi empleado me quiere echar porque yo no me vacuno. Yo no puedo ir a la iglesia a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque la iglesia ya se puso en favor en forma pública de la vacuna. Entonces yo ahora como miembro de iglesia quedé totalmente solo. Entonces esa posición es una posición de falta de sabiduría porque ha alienado a muchos adventistas que, conociendo los escritos de Elena de White, que ella dice que no hemos de actuar, que nuestra medicina no debe ser medicina de droga ni la medicina del mundo, sino que debemos seguir el plan que Dios nos dio. Entonces, por conciencia, hemos tomado una posición en contra a la vacuna. Hay otros que no la tienen, pero se ha de respetar aquello y la iglesia ha de servir a ambos grupos. La iglesia no puede alienar a un grupo y hacerse favor del otro grupo. Entonces, y tristemente, últimamente hemos visto muy similar en cuanto a la ordenación de la mujer, se aliena a un grupo para apoyar o cierta posición, y tristemente, de esa manera, el miembro laico, que no debiera existir la división, el miembro laico comienza a ver que hay una diferencia entre el líder y el laico, y que básicamente el laico no tiene poder para gobernar su iglesia, sino que él tiene que simplemente someterse a lo que los líderes dicen. Y es una posición que crea distanciamiento, que crea oposición, que no debiera existir, pero tristemente ocurre. Entonces, mi consejo es a los hermanos, en cuanto a la vacuna, anda y lee los escritos del Espíritu de Profecía en cuanto a la salud. Y hemos de aprender lo que Dios nos dio como pueblo. Y ahí se encuentra la voluntad divina. Tristemente, como iglesia, nosotros abandonamos aquellas posiciones. Nuestros hospitales, cuando Elena de White estaba viva, no trabajaban con el sistema de salud que se trabaja ahora. Nuestros hospitales todos ejercían con la medicina natural y eran entidades conocidas alrededor del mundo. Grandes hombres venían, el presidente de los Estados Unidos fue tratado en uno de nuestros hospitales, en el hospital del doctor Kellogg, con medicina natural. Entonces, el consejo divino era la medicina natural, no depender en drogas, y que debíamos dejar el uso de drogas a medida fuese revelada luz. Entonces, hoy en día, tristemente, todos nuestros hospitales en todas partes del mundo practican la medicina convencional, no la medicina natural. Entonces, como pueblo hemos abandonado el conocimiento de la reforma pro salud. Yo no conocí, por ejemplo, el asunto del vegetarianismo hasta que llegué a Australia. Y cuando comencé a leer los escritos de Elena de White aquí, me di cuenta, en Chile nunca nos enseñaron la reforma pro salud, nos enseñaba la diferencia entre carnes limpias y carnes inmundas, pero nunca nos enseñaron el vivir la vida que Dios deseaba, que dejáramos de comer carne, dejar de tomar té, café, alcohol, y más aún ir y a practicar las 8 leyes de la salud, vivir de acuerdo a los principios del cielo para nuestro cuerpo. Eso no lo aprendí hasta llegar acá. Cuando lo escuché predicar dentro de las iglesias, se predicaba mucho eso aquí en Australia, en forma abierta. Ahora no, ahora si tú predicas ya se cree que eres fanático. Y no es fanatismo, seguir la voluntad de Dios no es fanatismo. Seguir la voluntad de Dios es obediencia. A veces se trata como fanatismo, hay algunos que se vuelven fanáticos por la reforma pro salud, como en todas cosas, pero no debe ser. Así que, pero a los que miran con ojos raros a los líderes, yo siempre les enseño que hemos de amar a nuestros líderes, hemos de apoyarlos en lo que se puede, hemos de hacernos amigos de ellos, hemos de unirnos a nuestros pastores y todo eso, y aunque piensen distinto, por ejemplo, mi hermana, el pastor de la iglesia de mi hermana vino de Inglaterra y él toma alcohol, es adventista y toma cerveza. Y para él no hay nada malo en eso. Entonces mi hermana me pidió consejo, ¿qué debo hacer? Yo le dije, bueno, tienes que enseñarle, pero no le enseñes capalos, enséñale con amor. Entonces ella se hizo súper amiga de él, se hicieron mejores amigos. Él viene a su casa, trae a sus hijos, los hijos tienen alrededor de la misma edad de los hijos de mi hermana, y mi hermana la ha ido introduciendo, porque él nunca le habían enseñado a Elena de White en el seminario en Inglaterra.
se le enseñaba que Elena de White era poco menos que una mujer loca. Y entonces toman alcohol, van a las películas. Como que no fuera adventista, él no parece adventista, pero es un pastor adventista. Entonces, ¿cómo lo vamos a darle con el mazo y lo vamos a tratar como malo? No, es un hombre que ama el ministerio, pero nunca se le enseñó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los miembros hemos de tomarlo bajo nuestras alas, hemos de amarlos, hemos de hacernos amigos de ellos y hemos de tratar de enseñarles. Si son humildes, van a aprender. Entonces, no se peleen con sus líderes, ni los traten mal, ni nada de eso. Ámenlos y enséñenles la verdad. Que nosotros, los adventistas, Dios nos ha enseñado que nosotros hemos de tener una fe personal. Nosotros hemos de conocer lo que creemos personalmente, individualmente, y al líder, si el líder es fiel y comparte la fe verdadera, entonces lo tomamos como ejemplo, pero nunca dependemos de los líderes en ningún momento. Cada adventista ha de conocer su fe profundamente y vivir de acuerdo a aquello. Pero tristemente que muchas veces alrededor del mundo el adventista conservador es un adventista agrio, es un adventista ácido, anda alrededor criticando, siempre apuntando lo malo, que el pastor dijo esto, que no hizo esto otro. Entonces el adventismo conservativo se ha vuelto de mal nombre. Y pasa aquí, se visten como que vivieron en el siglo XIX, tienen cierta cara, uno los identifica, tienen caras largas, así, nunca nada es bueno, andan criticando todo, son los adventistas que sonríen para abajo. Entonces, no podemos ser así. Si tenemos la religión de Cristo, la verdadera religión de Cristo nos hace 100% fieles, pero 100% amorosos. Oye, ¿no que ibas a tocar piano? Entonces, no se dediquen, Cierren el micrófono. al líder, imiten a Jesús, pero conozcan la verdad, porque la verdad adventista es muy maravillosa. Lean los escritos de Elena de White, cómprenlos, bájenlos, ahora los pueden bajar todos gratis de la internet. Léanlos, úsenlos, pero no los usen para darle en el palo a los demás. Úsenlo para cambiar su propia vida, hermanos.